repite nuevamente en Marcos 16. Predicad este evangelio a todo el mundo y a las naciones discípulas. Conquista uno y seremos más. Conquista uno y seremos más. No hay tiempo para perder. La mies mucha es. Dios está llamando hoy obreros esforzados que respondan al llamado, dispuestos a cumplir con la misión. Debemos de salir, debemos de hablar, les tienes que decir, conquista uno más, conquista uno y seremos más, conquista uno y seremos más. No hay tiempo para perder, la mies mucha es, y Dios está llamando hoy obreros esforzados que respondan al llamado, dispuestos a cumplir con la misión. Con la misión. Con la misión. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y la semana pasada y las últimas 2 semanas hemos estado estudiando acerca del testimonio y la vida de Nehemías, y no podemos hablar de Nehemías sin hablar de Esdras al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted estudia Nehemías, amado, usted se va a dar cuenta que la historia de Nehemías y Esdras va juntas. ¿Por qué razón? Porque estos 2 hombres construyeron toda la parte de Jerusalén. Nehemías se encargó del muro de Jerusalén, de levantar los muros de Jerusalén, pero Esdras se encargó de restaurar el templo en Jerusalén. Así que estos 2 hombres, estos 2 siervos de Dios, hicieron una gran tarea en cuanto a restaurar a Jerusalén. Lo interesante de esto, amado, es que ni Esdras ni Nehemías figuran entre los héroes que pusieron a correr grandes ejércitos. No se escucha de Esdras y Nehemías que estuvieron al frente de grandes ejércitos. No se escucha de Esdras y Nehemías que fueron como Moisés y Elías, grandes profetas, grandes hombres de Dios que hicieron grandes milagros. No se ve a Esdras ni a Nehemías llevando coronas como lo hicieron David y Salomón. No se ve a ninguno de estos hombres como en las escrituras como grandes hombres de Dios, o grandes hazañas, que hicieron grandes hazañas. Pero definitivamente, amado, hay que reconocer a estos hombres como hombres de gran visión y como hombres que hicieron una gran labor dentro del pueblo de Dios. Y son de inspiración para la iglesia en el día de hoy. Si una iglesia necesita estar inspirada de una vocación, de un liderazgo, necesitamos, amados, estudiar Nehemías y Esdras, estos 2 libros que son realmente tremendos. Amén. Y de Esdras se habla, y vuelvo digo, Esdras edificó el templo de Jerusalén, y el templo que Salomón había edificado hacía un tiempo atrás. Salomón edificó el templo e hizo una estructura majestuosa. Este fue el asombro y admiración de todo el mundo.
Todo el mundo quería ir a Jerusalén a ver la construcción de este hombre. De hecho, usted ve en la escritura como una reina, la reina de Etiopía, si usted se acuerda, hizo un viaje extremadamente extenso solamente para ver la sabiduría de este hombre, para ver en qué consistía la sabiduría de este hombre. Y no solamente eso, sino la belleza de todo lo que había construido. Ahora, el hijo de David engrandeció a Jerusalén definitivamente por las edificaciones, las construcciones. Pero lo interesante de esto, amado, es que Salomón obtuvo recursos para construir el templo. Salomón tuvo a su servicio un ejército de arquitectos, tuvo el dinero, tuvo los recursos para construir, para poner la casa de Dios a gran altura. Él lo hizo y él tiene gran obra por eso. Pero Esdras y Nehemías tuvieron que realizar una obra sin recursos. Una obra de escasos recursos. No tenían recursos, no tenían los recursos para edificar y sobre todas las cosas bajo las circunstancias más adversas que había. En el tiempo de Salomón había paz en la tierra, no había guerra. Todo el mundo quería sitiar a Jerusalén para poseer la belleza de Jerusalén. En este caso era lo adverso, era lo contrario. Nadie quería que se construyera Jerusalén, nadie quería Jerusalén. Jerusalén estaba destruida completamente. Y entonces Esdras y Nehemías tuvieron que realizar esta gran obra en medio de toda esta circunstancia. Pero lo importante en el día de hoy, amado, y es lo que quiero concentrarme en el día de hoy, ¿en qué consistió el secreto del triunfo? ¿Cómo prospera la obra de una iglesia? ¿Cómo prospera la obra de la iglesia? All right? Y si leemos los libros, vuelvo y digo, de este tiempo, nos hablan Nehemías y Esdras, vemos que como primer punto, la obra de la iglesia prospera cuando despiertan los que están dormidos. Si usted va conmigo ahí a Esdras, en el capítulo 1, en el verso 5, mire lo que dice la escritura. Y observe bien lo que dice la escritura, subráyalo si quiere. Esdras capítulo 1, verso 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué dice? Despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ahora escúcheme bien, porque la Biblia no dice se levantaron los más capacitados. La Biblia no dice se levantaron todos los líderes que había en Jerusalén. A la convocatoria solamente acudieron aquellos a los cuales Dios despertó. A ese llamado solamente fueron los que el Espíritu Dios despertó. Nadie más. No fueron los grandes líderes, no fueron los grandes, aquellos que tenían grandes capacidades ni habilidades. Solamente asistieron aquellos a cuales Dios despertó. Amén. Mientras estaban dormidos, amados, no hubo iniciativa ni movimiento. Mientras el pueblo estaba dormido, no hubo iniciativa para edificar el templo. Ni los muros tampoco. Había gente viviendo allí. Y sabemos esto, ¿por qué? Porque cuando usted lee Nehemías, usted va a encontrar que la primera pregunta que hace Nehemías a los hermanos dice: ¿cómo está la gente en Jerusalén? Y entonces los hermanos dicen: están en gran mal y afrenta. Pero a nadie de esta gente que vivía en Jerusalén se le ocurrió edificar. A nadie, a esta gente se le ocurrió: vamos a empezar a poner piedra sobre piedra y vamos a volver a edificar este pueblo. A nadie, estaban dormidos. Y la escritura dice en Esdras capítulo 1 verso 5 que Dios tuvo que despertar a esta gente. Y vuelvo y digo, amado, como primer punto, para que una iglesia prospere, para que la obra de una iglesia prospere, es necesario que Dios despierte a los que están dormidos. Ahora, yo no sé cuántos están dormidos en este lugar. Porque podamos estar, bueno, dormido es estar en la cama. No. Dormidos espiritualmente. Estamos parados, estamos sitiados. No nos movemos a ningún sitio porque simplemente estamos dormidos. El que duerme, mi amado, quizás sueña que está empeñado en una gran empresa y que está haciendo maravillas. En sueños la gente se cree que está al frente de todo, avanzando. Pero el que duerme no da un paso. El que duerme y el que sueña
cree que está al frente de todo. El que duerme y sueña cree que está haciendo una gran tarea, que está empeñando en una gran tarea, pero la realidad es que no da un paso. ¿No es cierto? Pero soñar, mi amado, no avanzamos. Con simplemente soñar no avanzamos. Es bueno soñar, pero para poder realizar el sueño tenemos que despertarnos. Porque si simplemente estamos en el sueño y no hacemos nada, pues entonces no vamos a ningún sitio. Alguien dijo una vez, basta que un gigante duerma para que un puñado de enanos se levante con la victoria. Dios tuvo que despertar a su pueblo. Y escúcheme bien, amado, porque el mal no fue que habían pocos recursos, o habían escasos recursos, o que habían pocos en el pueblo, sino el mal era que estaban con flojera en el arma. Y hoy la iglesia me parece que está involucrada en esto. Bueno, hay gente, líderes en la iglesia que están, bueno, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, si hubiera más dinero para hacer esto, si hubiera más dinero de esto para hacer aquello. Mi hermano, esto es dormida, esto es flojera espiritual. Porque usted y yo podemos trabajar con los recursos que Dios nos ha dado hasta el momento. Si esta gente lo hicieron, si Esdras y Nehemías construyeron una ciudad completa. Y de hecho, cuando usted lee la historia, Nehemías construyó el muro de Jerusalén en tiempo récord. En tiempo récord. Y el muro no era una cerquita como la que tenemos nosotros detrás del patio de nosotros. Y lo construyó en tiempo récord. Si esta gente lo hicieron y pudieron hacerlo, entonces la iglesia de Cristo Jesús debería de estar quejándose por no tener tantos recursos o por tener poca gente y hacer el trabajo que necesita hacer. Pero solamente se hace cuando los dormidos están despiertos. Amén. El sueño del conformismo, amado, los había anulado a todos. Habían llegado, la gente que estaba en Jerusalén habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido. La gente que estaba en Jerusalén estaban ya acomodados a la idea de vivir entre las ruinas. Y Dios tuvo que despertarlos, Dios tuvo que darle unas palmaditas, tuvo que darle una palmada para que se despertaran del letargo espiritual que había. Solamente cuando Dios lo despertó, entonces hubo deseo de trabajar, de hacer algo hermoso, de emprender una iniciativa, de emprender una gran obra. La pregunta es, mi amado, si hay pueblo en el día de hoy, pueblo cristiano que está sometido a vivir como estamos. Dios nos ha dado mayores promesas para nosotros vivir y nosotros nos acomodamos a vivir en el estado que estamos. Estoy cómodo viviendo así, no me hace falta hacer más nada. No necesito predicar el evangelio a nadie más porque toda mi familia está salva. Mis hijos van a la iglesia, mi esposa, mi familia entera va a la iglesia, entonces no necesito predicar a nadie más porque no me hace falta, tengo lo suficiente. No me hace falta trabajar en la iglesia porque tengo mucho trabajo, ya con lo que tengo me sobra. ¿Cómo Dios nos amonesta, amado, contra el sueño de la despreocupación y la pereza? ¿Cómo Dios nos amonesta contra el sueño de la preocupación o la despreocupación y la pereza? ¿Sabe cómo Dios nos amonesta? Vaya conmigo a Proverbios. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 6, el Proverbio 6, verso 9 al 11. Mire cómo Dios habla contra la pereza, contra la vagancia espiritual, contra el sueño de despreocupación. ¿Están conmigo ahí? Proverbios capítulo 6, mire lo que dice el verso 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. So, Dios es categórico con la pereza. A Dios no le gusta gente perezosa. Dios no le gusta. Dios le gusta a los soñadores, pero una vez que sueñen, que se despierten a realizar el sueño. Hay gente en la iglesia hablando más de lo que hace, gritando más de lo que hace. De Jonás se nos habla de esto. Jonás capítulo 1, el libro del profeta Jonás, en el capítulo 1, versos 5 y 6. Dice:
Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué lindo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y escuche, mi amado, porque es triste que cuando más necesita el mundo de nuestro celo y de nuestro testimonio, nosotros, la iglesia, estamos durmiendo y perdiendo el tiempo, nuestras mejores oportunidades de testimonio por estar dormidos. Lo voy a repetir otra vez porque no me entendió. Es triste que cuando más el mundo necesita de la iglesia, valga la redundancia, no está dando un testimonio consecuente de una vida victoriosa en Cristo Jesús porque estamos dormidos. Porque estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo las mejores oportunidades para predicar el evangelio. Y déjeme decirle, mi amado, si hay una mejor oportunidad para predicar el evangelio, son los días que estamos viviendo. Tenemos la oportunidad de afectar gentes en el día de hoy, dando un testimonio de una vida poderosa, victoriosa en Cristo Jesús. Pero estamos dormidos, entretenidos en otra cosa. Jesús nos cuenta la historia de un hombre que había sembrado en un campo su siembra, y mientras dormía, dice la Escritura, vino el enemigo y sembró la cizaña. Esto usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 13. La Escritura dice, Jesucristo hablando, dice, un hombre sembró, hizo su siembra, pero mientras dormía y se quedó dormido, vino el enemigo y sembró cizaña. Y de haber estado despierto, lo normal sería pensar que si hubiera estado despierto, el enemigo no hubiera podido sembrar cizaña. ¿No, verdad? Si él hubiera estado despierto, posiblemente el enemigo no había podido sembrar cizaña. Ahora escúcheme bien. ¿Nos lamentamos nosotros por las cizañas del error que hay en el mundo hoy? ¿Nosotros nos lamentamos por la cizaña del error que hay en el mundo en el día de hoy? La pregunta que se estaría entonces, ¿habría sembrado Satanás cizaña si nosotros hubiéramos sabido mantenernos vigilantes y no dormir? Sí, porque es muy fácil quejarse en el día de hoy. Hay tanta gente que está predicando una doctrina incorrecta. Hay tanta gente hablando cantidad de basuras allá afuera. Hay tanta gente en el error en el día de hoy. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? ¿Qué ha hecho la iglesia? Con respeto de todas las denominaciones, por si acaso me ven un día. La iglesia durante años se ha entretenido a discutir unas entre otras. Denominaciones enteras se han dedicado a discutir a pelearse unas entre otras, en lugar de dedicarnos a orar, a ayunar y predicar el evangelio de Cristo Jesús. La obra de Dios en el mundo, amado, el testimonio del evangelio solo prospera cuando despiertan los que están dormidos. Segundo, la obra de una iglesia prospera cuando cada uno ocupa su lugar de acción. La obra de una iglesia prospera cuando cada uno ocupa su lugar de acción. O sea, no solamente que la obra de Dios prospera cuando despiertan los que están dormidos, sino que la gente que se despierta ocupa el lugar que le corresponde en la iglesia. Nehemías nos informa que a pesar del despertamiento que Dios produjo en su pueblo, algunos no quisieron sumarse para la obra de restaurar las ruinas de Jerusalén. Y mire esto que triste, mi amado. Y hay que decirlo así porque es una tristeza. Porque fue precisamente los que más recursos tenían los que nada hicieron. Vaya conmigo y observe conmigo lo que dice Nehemías capítulo 3, verso 5. Si usted va a otro libro más arriba, Nehemías capítulo 3, verso 5, ¿está conmigo ahí? ¿Está conmigo? Mira lo que dice el verso 5 del capítulo 3 de Nehemías. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, la familia, los tecoitas. Pero sus grandes
no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Pero los grandes, amén, dice así, ¿no verdad? No se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Ahora, cuando la Biblia dice sus grandes, se está refiriendo a la nobleza. Se está refiriendo a aquellos que tenían recursos. Para decirlo en otras palabras, en lo latino común, corriente, bien bajo. Los que tenían billete. Los que tenían chavo, los que estaban viviendo bien. La gente que podía realmente ayudar, esa gente, la Escritura dice, no quisieron ayudar. Y es triste, esta gente servían a Dios, esta gente creía en el mismo Dios, eran del pueblo de Israel, pero no quisieron ayudar. Y la Escritura bien lo dice, la nobleza, los grandes de la familia de los tecoitas, no se prestaron para ayudar. Precisamente de los que más esperaban, fueron los que menos dieron. De los que más esperaban, porque era la gente que podía aportar, era la gente que tenía los recursos para poder aportar, quizás, no sé, una buena ofrenda para comprar cemento, qué sé yo, para hacer esto, para hacer aquello. Fueron los menos que hicieron. Interesante, ¿no verdad? ¿Usted cree que eso solamente pasó en los tiempos de Nehemías? Es triste, amado, decir que esto sucede en la iglesia de hoy en día. A los que Dios más ha bendecido son los que menos bendicen la obra de Dios. Para no decir a los que Dios nos ha bendecido a nosotros. Porque vuelvo y digo, nosotros siempre estamos protestando porque no ganamos nada. Estamos pelados, más que un gallo en un caldero de agua caliente. Y Dios nos ha bendecido el estar en este país. Y Dios nos ha bendecido por tener trabajo. Y Dios nos ha bendecido por tener hogares. Y Dios nos ha bendecido por tener carros. Y Dios nos ha bendecido por tener casas. Y Dios nos ha bendecido con ropa. Y Dios nos ha bendecido con tantas cosas. Pero a la hora del llamado de Dios a ayudar a la iglesia, tenemos escorpiones en los bolsillos. Nada más. Pero es interesante que la Biblia dice que los grandes, los que tenían recursos no hicieron. Y cuando hablo se le implementa los recursos, mi amado, también estoy hablando a la gente que tiene habilidades, talento. Gente, mi amado, que tiene habilidades, gente que tiene talento, que Dios les ha dado talentos, habilidades dentro de la iglesia y no hacen nada. Están dormidos. Y así ha sido así muchas veces, mi amado. Nos ha pasado a todos y irá pasando, yo creo, que los que más podían hacer, menos han hecho. Para no decir, más obstáculos han puesto o más trabas. Porque a veces son esa gente también los que ponen más trabas. Para todos los líderes, anima tanto ver a los que han de ser ejemplo ocupando su lugar y haciendo su parte, mi amado. Anima tanto ver a los líderes, a los que están enfrente de ministerios, haciendo su trabajo y haciéndola no solo con su trabajo, sino haciéndola con fervor, con pasión. El líder es el que debe estar enfrente, no es el que debe estar empujando. Nosotros no somos líderes para empujar. Si usted es líder en esta casa, amado, usted no es líder para empujar. Usted es líder para estar enfrente de su ministerio y trabajar mano a mano con la gente que está en su ministerio. Y no solamente trabajar mano a mano, sino hacerla con fervor, con pasión, con deseo. Que se note la pasión que tiene por lo que Dios le ha puesto en sus manos. Y no hay nada más, amado, no hay algo más que anime a un pueblo cuando ve a los líderes enfrente trabajando, sudando la misma, doblando el brazo al mismo tiempo que los otros lo doblan. No hay nada más que anime tanto más a un pueblo que eso. No hay nada más que eso. Y aquí usted lo ve, dice los sacerdotes, fueron los primeros, los sacerdotes cogieron ellos y empezaron, los sumos sacerdotes empezaron a trabajar ahí en la puerta. No, yo me encargo de esta puerta, yo lo hago. Y los sumos sacerdotes se agregaron. Admira ver, amado, a esta gente trabajando en la restauración de su pueblo.
Son pocos, usted lo ve aquí, son pocos, con muy escasos recursos, con demasiados enemigos, pero no dejan de trabajar por la obra. No paran de trabajar por la obra. Léalo ahí en Nehemías capítulo 4, verso 15. Mire lo que dice. Nehemías capítulo 4, verso 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cada uno sabía dónde tenía que trabajar, cada uno hizo su tarea, cada familia, todo el mundo estaba puesto para la reconstrucción, para la obra de Dios. Por eso prosperó la obra, mi amado, porque cada uno ocupó su lugar. Cuando la obra de Dios, amado, cada creyente ocupa su lugar y hace su parte, el testimonio prospera. Pero vemos en la iglesia gente que quiere hacer el trabajo de otro, porque no están conformes con lo que le tocó, ¿no? Y por eso dentro de la iglesia hay discusiones, disensiones, chismes, bretes. Y así no puede triunfar una iglesia. Así no puede prosperar una iglesia. Sino en el lugar que estoy, en el lugar que ahora Dios me ha permitido estar, pues entonces hacer lo mejor que puedo hacer con lo que tengo. Porque Dios no nos requiere, amado, a nosotros perfección. Escuche. Pero en nuestro trabajo no que seamos impecablemente perfectos, sino que demos lo mejor de nosotros. Lo mejor que nosotros podemos dar con los recursos que tenemos, darlo a Él. Dar lo mejor a Él. Amén. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios está pidiendo. Y tercero, la obra de una iglesia prospera cuando no nos dejamos debilitar por las críticas. Escuche el líder que está aquí y que me escucha, la crítica va a venir. Sea que esté haciendo bien el trabajo o lo esté haciendo mal, la crítica viene como quiera. Nehemías, Esdras y los que trabajaron con ellos fueron criticados. Y esto usted lo ve en el capítulo 4 y usted de hecho lo leyó ahora a mí conmigo. Fueron criticados. La crítica, mi amado, es cruel. Escúcheme lo que tengo que decir atentamente. Todo el que haga algo será criticado. Todo el que haga algo va a ser criticado. Y escuche, mientras más importante y mientras más hermoso sea lo que esté haciendo, más baja y más ruin va a ser la crítica. Pero ahora, ¿qué hizo Nehemías con la crítica? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Y algo que usted y yo debemos imitar, ¿sabe? Algo que usted y yo debemos imitar. Todo hombre en Cristo Jesús debería imitar lo que hizo Nehemías. Mira, si va conmigo al capítulo 4 de Nehemías, verso 4, mire lo que dice. Capítulo 4, verso 4, dice: oye, oh Dios nuestro. Lo primero que hizo Nehemías en cuanto a la crítica, ¿qué fue? Fue a dónde estaba Dios. Primero fue a dónde estaba Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. Vaya, yo no estoy diciendo que ore de la misma manera. Pero Nehemías capítulo 2, vaya al capítulo 2 de Nehemías, versos 19 y 20, mire lo que dice. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita, Gesem el árabe, hicieron escarnios de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, Nehemías: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Dios nos ha llamado, Dios está con nosotros y el mismo Dios que nos ha llamado, Él nos va a prosperar y nosotros sus siervos nos vamos a levantar y vamos a edificar. Entonces la pregunta que tengo que hacerle, amado, en el día de hoy es: ¿qué has hecho con las críticas de los que te censuran cuando intentabas servir al Señor? ¿Te desmoralizaron y lo has dejado todo? Tengo que decirle, mi amado, que así desgraciadamente hay muchos líderes en el día de hoy sentados sin hacer nada porque la crítica o por la desmoralización o por algo. Y escúcheme, mi amado, porque eso es precisamente lo que Satanás pretende. Satanás pretende acobardarnos. Satanás pretende desmoralizarnos. Satanás pretende siempre decirnos que la tarea que tenemos enfrente es mucho mayor. Y cada vez que yo voy a la Escritura, mi amado, yo no veo que Dios haya llamado a nadie para una tarea que ellos podían hacer con sus recursos. Cada vez que Dios llamó a un hombre para una misión,
Dios siempre llamó a alguien que no tenía ni idea ni podía hacerlas con sus recursos y habilidades. Tenían que depender de Dios. Y la voz de Satanás siempre nos va a decir, lo que estás pensando es mucho más grande de lo que podemos. Y a Dios no le interesa tanto lo que nosotros podamos, sino lo que nosotros confiamos. A Dios no le interesa tanto lo que nosotros podamos, porque si podemos hacerlo, entonces la gloria es nuestra, porque pudimos hacerlo. Pero cuando las cosas se van más allá de lo que nosotros podemos, entonces la gloria te la tenemos que dar a Él, porque Él fue el que proveyó, Él fue el que hizo todas las cosas. No sé si usted me entiende lo que estoy diciendo, mi amado. Así que cada vez que Dios nos va a llamar a algo mucho más mayor de lo que nosotros podemos. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Y con qué vamos a hacer aquello? ¿Y con qué? Olvídese. Ya lo pusiste en oración. Entonces vamos a confiar en Dios. Porque yo estoy seguro, mi amado, que la obra que Dios comenzó en este lugar, Él la va a terminar y Él la va a completar. Él la va a perfeccionar. La obra que Dios comenzó, no la que yo comencé, no la que el pastor Gustavo comenzó, la obra que Dios comenzó, Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. No solamente en este lugar, con esta casa, sino con la vida suya, con su familia. La obra que Dios comenzó contigo, Él se va a encargar de terminarla y Él se va a encargar de perfeccionarla. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. La crítica viene, entonces nosotros tenemos opciones, o ceder o seguir adelante. Vamos a ceder nosotros que hemos recibido una gran comisión y que en nuestros hombros Dios ha depositado una gran obra. Escúcheme, mi amado, porque Dios no se la dio al impío. Dios no le dijo al impío, al que no lo conocía, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Dios se lo dio, esta gran comisión se la dio a usted y a mí. Voy yo a desmoralizarme, voy yo a apagarme, porque vienen algunos y me dicen, olvídate, nadie te va a escuchar. Si nosotros resentimos, mi amado, si nosotros bajamos la guardia porque nos critican, si nosotros no hacemos la obra por la crítica, tengo que preguntarle quién la va a hacer. Si usted y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿quién lo va a hacer? Concluyo con esto. Para que prospere la obra de la iglesia, primero, deben despertar los que están dormidos. Segundo, cada uno debe ocupar su lugar en la iglesia, en el trabajo. Tercero, no debemos hacer casos a las críticas. Dios te está despertando en el día de hoy, mi amado. En el día de hoy, Dios te está despertando. El wake up call es este. Si usted me está escuchando, es este. Dios te está despertando hoy, en este mes, para este año, para hacer algo grande en este lugar. Amén. La pregunta es si vamos a ocupar el lugar que nos corresponde. La pregunta es si vamos a hacer caso a las críticas.